Seguimos con la exposición de la carta de Santiago. Llegamos esta vez al capítulo 5 y os invito a que abráis vuestras Biblias y vamos a leer los 6 primeros versículos. Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 1: Oíd ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoro. Versículo 4: Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, él no os hace resistencia. Hasta aquí la palabra del Señor. Y si recordáis, en la última ocasión que estuvimos viendo Santiago, los versículos del capítulo anterior, del 13 hasta el final, hasta el 17, Santiago exhortaba a unos comerciantes creyentes a tener en cuenta a Dios a la hora de planificar sus negocios de futuro, a la hora de hacer planes. Y podría parecer que nuestro texto de hoy es una continuación del anterior, pero esta vez, en vez de dirigido a ricos creyentes, a comerciantes creyentes, pues dirigido a una serie de ricos creyentes a los que se les va a hablar de manera similar. El capítulo 4, versículo 13, dice: Oíd ahora los que decís, y ahora comienza el capítulo 5 diciendo: Oíd ahora ricos. Podría parecer que por la forma de hablar sigue una continuidad al texto, pero como veremos, el argumento de este pasaje no tiene que ver con el anterior, sino que hay un cambio de tercio en el tema que trata a Santiago. Y es más, las evidencias internas del texto nos muestran que en este caso muy probablemente se está dirigiendo a no creyentes. Mientras que en el 4, 13 al 17 vemos una exhortación, como hemos dicho, a comerciantes a cómo conducirse en dependencia de Dios a la hora de planificar. Parece ser que se apela al conocimiento que estas personas tenían de la palabra de Dios. Aquí en estos versículos, en estos 6 versículos, no encontramos ninguna exhortación, sino que vemos palabras duras, palabras de juicio que condena a unos ricos opresores. Santiago se dirige a una audiencia determinada: oíd ahora, ricos. Y vuelve a usar una expresión de urgencia. Este oíd ahora, recordad que significaba escuchadme con atención. Está llamando la atención total a aquellas personas a las que se dirige. Y por supuesto, cuando dice oíd ahora, ricos, no está englobando a todos los ricos del planeta, no está diciendo que la riqueza en sí es pecado, sino que está dirigiéndose a un grupo concreto de ricos que en esos momentos estaba oprimiendo, estaba explotando, estaba abusando de una serie de jornaleros y además les estaba robando, como veremos. Como hemos dicho, no son palabras de exhortación para que cambien sus acciones pecaminosas y vuelvan al camino correcto. No está haciendo un llamado al arrepentimiento por las obras pecaminosas que estaban cometiendo estas personas con sus obreros, sino que está haciendo pronunciar unas palabras duras de juicio a estos ricos opresores. Y esta forma de hablar nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento, cuando proclamaban el juicio divino sobre cierta nación, sobre cierto pueblo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 10, los versículos de 1 al 4 podemos leer: «Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestras riquezas? Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida». Palabras que proclaman juicio, que proclaman condena, que proclaman el castigo de Dios
sin posibilidad o sin llamamiento al arrepentimiento. Y Santiago está haciendo un llamamiento o una declaración de juicio de manera similar a estas. Le está diciendo a estos ricos: llorad y aullar por las miserias que vienen sobre vosotros. Esta palabra miseria significa dolor, significa angustia, significa aflicción, tribulación. Y aunque la Reina Valera traduce las miserias que os vendrán, traduce el verbo en futuro, la Biblia de las Américas hace una traducción un poco más adecuada, aunque el significado no cambia para nada, porque lo traduce en presente, las miserias que vienen sobre vosotros. Y en el original el verbo está en presente. Lo que pasa es que es un presente de carácter profético. Estas miserias que se cernían sobre ellos eran tan seguras que Santiago está hablando de ellas como si ya hubieran ocurrido. Por eso escribe en este presente, que vienen sobre vosotros. Es cierto, es seguro, no hay escapatoria. ¿Cuál es la respuesta lógica que deberían de dar estos ricos frente a estas noticias tan terribles? Pues deberían llorar y deberían aullar. Este verbo, llorar, en el original no hace referencia simplemente al llanto de tristeza que cae la lágrima sobre la mejilla, sino que habla de un llanto en voz alta, de un clamor llorando a viva voz. Y por su parte, aullar es una palabra onomatopéyica, es una palabra que emula el ruido del animal que hace ese sonido, ese aullido. Estas miserias que vendrían sobre los ricos deberían producir tal amargura en el corazón de estas personas, tal horror, que tendrían que explotar en un llanto que terminaría en un aullido de dolor. Puede que estuvieran viviendo a lo grande, pero vivían a lo grande gracias a ganancias ilícitas fruto de su gran pecado. Ahora bien, la miseria, el sufrimiento de la condenación eterna por estas obras era algo seguro. ¿Cuándo iban a venir estas miserias sobre ellos entonces? La respuesta la encontramos en este capítulo, pero no en el texto que hemos leído, sino un versículo más adelante, versículo 7. Santiago le dice a estos creyentes, a estos pobres que estaban siendo oprimidos por estos ricos opresores: por lo tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. La resolución final de este juicio profético, aunque el Señor puede disciplinar en cierta manera ahora, pero la resolución final de este juicio tendrá lugar cuando el Señor vuelva. Y Santiago lo que hace a continuación es exponer una serie de cargos, una serie de razones por las que este juicio viene sobre estos ricos opresores. De manera que vamos a ver 4 razones por las que los ricos opresores iban a ser condenados. La primera razón por la que estos ricos opresores iban a ser condenados, las vemos en los versículos 2 y 3, es porque amasaron riquezas para su uso egoísta. En el versículo 4 vemos que van a ser condenados porque se enriquecieron robando a sus trabajadores. En el versículo 5 vemos que la razón por la que los ricos opresores iban a ser condenados es porque derrocharon el dinero para satisfacer sus pasiones pecaminosas. Y en el versículo 6 veremos que iban a ser condenados porque ganaron el dinero de manera despiadada. 4 razones, 4 motivos, 4 causas por las que estos ricos opresores iban a ser condenados. En primer lugar, porque amasaron riquezas para un uso egoísta. Dice: vuestras riquezas, volvemos a leer, se han podrido, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego en los últimos días que habéis acumulado tesoro. En aquella época, en aquella cultura, en aquel contexto, se podía ver la riqueza de una persona por 3 parámetros, por 3 razones. Una de ellas era el alimento acumulado, sobre todo grano, cereal, también por la vestimenta, las ropas que tenían y por las riquezas que tenían, que muchas veces se guardaban en forma de oro, de plata, de metales preciosos. Así que en primer lugar, Santiago acusa a estos ricos de que sus riquezas se habían podrido, y al hablar de este verbo pudrirse, podemos inferir que está hablando de alimento, riqueza en forma de alimento. Esto es algo que nosotros, sin ser ricos, nos ha pasado en alguna ocasión seguramente. A mí me ha pasado más de una ocasión, sobre todo con la fruta. Recuerdo una ocasión estar en casa de mis padres en Sevilla, poner mi madre de postre peras, y a uno de mis hijos, no voy a decir el culpable, qué ricas las peras, ¿podemos comer peras cuando lleguemos a Linares? Vale.
compramos pera cuando llegamos a Linares. Al día siguiente, ¿qué quiere de fruta? Pera. Se come su pera. Al día siguiente, ¿qué quiere de fruta? Pera. Y hasta ahí la ilusión de la pera. Y al resto se nos olvida que había pera, y a los 2, 3, 4 días, no recuerdo, las 2 peras que quedaban en el frigorífico, totalmente podridas. Pero estos ricos no es que se olvidaran de las riquezas del alimento que tenían, es que les sobraba alimento. Lo acumulaban y eran tan egoístas que a pesar de no poder consumirlo todo, a pesar de no poder venderlo todo, preferían que se les pudriera a compartir con el que tenía necesidad. Esto nos recuerda al rico insensato de la parábola de Lucas capítulo 12, el cual, teniendo mucho grano en sus graneros, planea destruir sus graneros para construir graneros más grandes y seguir acumulando aún más. Y la parábola no dice, al igual que la Biblia, no dice, tenemos que dejarlo claro, que las riquezas son malas. La Biblia, la parábola no dice que es malo acumular y guardar. La Biblia no dice que es malo planificar para el futuro, voy a guardar, voy a apartar para el futuro hacer tal cosa. Lo malo que tenía este rico insensato, lo que condena la Escritura, es el amor a la riqueza. La confianza que esta persona tenía en sí mismo sin tener en cuenta a Dios. Y leemos en Lucas 12, 17 al 20, que este rico insensato pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré yo, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes, depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Ahí estaba el problema, no es lo que tenía, sino lo que había en su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche reclaman tu alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? El amor a la riqueza era el ídolo de este rico insensato. Dios no estaba dentro de sus planes. Lo que le importaba era el disfrute terrenal aquí y ahora. Y no era consciente de que los bienes terrenales son algo temporal, algo pasajero, un placer efímero. Y lo peor, que el juicio de Dios se cernía sobre él. En segundo lugar, Santiago le dice a estos ricos opresores: vuestras ropas están comidas de polilla. Una segunda muestra de la riqueza que alguien poseía, las ropas. Hace pocos días estábamos pasando un calor sofocante y hoy venimos andando con piedras en los bolsillos para no salir volando y con frío. Una de las cosas que hicimos aprovechando el puente este último de octubre fue hacer el cambio de armario, el guardar la ropa de verano y sacarla de invierno. Y desde el punto de vista de la audiencia de Santiago, nosotros seríamos multimillonarios, porque allí, en aquella época, el pobre tenía una muda de ropa. El trabajador de a pie, por lo general, tenía 2 mudas de ropa. Y eran los ricos los que tenían varias mudas de ropa, incluso algunas de ellas con ricos bordados, con joyas incrustadas. Y estos ricos tenían tanta ropa acumulada que ni se la ponían ni se la daban al que no tenía. De manera que Santiago está diciendo: vuestra ropa está en comida de polilla. Y esto no significa que tenían tanta ropa que se acuerdan un día, abren el armario y tienen toda la ropa destrozada por la polilla. Está hablando de forma profética, en sentido de juicio. Condenaban el egoísmo y la poca generosidad que había en los corazones de estos ricos. Versículo 3 sigue diciendo: vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado. La tercera forma de ver la riqueza que tenía alguien en aquella época era pues la riqueza económica. Y el oro y la plata eran las mejores formas de acumular capital, ya que, como sabemos, son metales preciosos que no se oxidan, no son perecederos, de manera que es la forma más segura de tener un valor económico, de conservar un bien de manera segura. Así que a Santiago decirle: vuestra plata y vuestro oro se han oxidado, le está haciendo ver que aquellos metales preciosos que para vosotros son tan valiosos, que son indestructibles, que son un valor seguro en esta tierra, es algo en lo que podéis invertir, que os va a dar beneficio siempre, frente al juicio que venía, no tiene valor ninguno. No podían cambiarlos en la eternidad por algún beneficio, como cuando vamos a un país
y cambiamos de moneda por la moneda del país al que vamos a acudir. Frente al juicio de Dios, el oro y la plata se oxidaría, se derretiría, desaparecería, no tienen valor ninguno. Como cuando Ezequiel habla del juicio de Dios y dice en Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlo del día del Señor. No saciarán su apetito ni llenarán su estómago, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Ni su oro ni su plata les iba a librar del juicio que estaba por venir. Por eso advierte el Señor Jesús en Mateo 6, 19 y 20, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Sigue diciendo el versículo 3 que su herrumbre, la herrumbre de este oro y de esta plata, será testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Lo único que estaba haciendo estas riquezas para estos ricos era, por un lado, una evidencia más de culpabilidad frente a la corte del juez supremo. Será testigo contra vosotros. Pero por otro lado, no solo era una evidencia, sino que también era el verdugo de esa culpa. Su herrumbre consumirá vuestra carne como fuego. Santiago les está haciendo ver que su mira estaba puesta únicamente en las cosas de la tierra y que habían perdido de vista o nunca habían visto la eternidad. Termina el versículo 3 diciendo, en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Santiago no estaba diciendo que estaban acumulando riquezas, tesoros para los últimos días de su vida, para vivir una vida tranquila y sosegada de jubilación. De hecho, aunque nosotros no sabemos qué será el día de mañana, como vimos en la última ocasión, no es malo planificar el futuro siempre y cuando tengamos en cuenta a Dios y dependamos de Él y de su voluntad. No hay nada malo en los que estéis disfrutando de una jubilación merecida, no hay nada malo de aquel que planea un plan de pensiones para el futuro o alguna cosa similar. Pero esta frase, en los últimos días, los tiempos postreros, hace referencia al periodo de tiempo que va desde la primera venida del Señor hasta que el Señor vuelva, hasta la segunda venida. Y Santiago lo que está diciendo es que estos ricos eran opresores, egoístas, centrados en sí mismos, centrados en su aquí, en su ahora, en sus planes, en sus placeres, en su acumulación de riqueza, en su vida terrenal, sin tener en cuenta a Dios y sin considerar que el Señor vuelve. Y cuando el Señor vuelva, vendrá para reinar y para juzgar. Y todas esas riquezas mal administradas eran una evidencia de culpa cuando sean juzgados. Una segunda razón por la que estos ricos opresores iban a ser condenados. En primer lugar, porque amasaron riqueza para un uso egoísta. En segundo lugar, porque se enriquecieron robando a sus trabajadores. Versículo 4. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Nuevamente usa un imperativo que requiere la atención del que está escuchando. Dice, mirad con atención, que va a haber, voy a deciros los cargos que hay contra vosotros. ¿Qué cargo hay en este caso? Que os estáis enriqueciendo a costa de estafar a vuestros trabajadores. Os estáis quedando con parte del dinero que justamente han ganado con el sudor de su frente. Dicen, los obreros han segado vuestros campos, es decir, han cumplido con su parte, merecen su salario, han hecho su trabajo, pero su jornal ha sido retenido por vosotros. Dice la Reina Valera, por engaño no les habéis pagado vosotros. Y ya hemos visto a lo largo de la carta varias veces que Santiago tiene en mente Levítico 19 en ciertas partes de su carta al escribirla, y en este momento seguro que estaba pensando en Levítico 19:13. Dice Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. La ley de Dios siempre ha cuidado del necesitado, siempre ha cuidado del pobre, del oprimido, de manera adecuada. El problema está en nosotros, que somos pecadores y que no cumplimos lo que dice la ley que Dios manda. Ahora bien, advertencia.
Porque dice Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. Deuteronomio 24, 14. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta de sol porque es pobre y ha puesto su corazón en él. Y ahora viene la advertencia. Para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Dios advierte de manera clara: yo no me voy a quedar de brazos cruzados frente al clamor del inocente, frente a la injusticia. El clamor de la injusticia siempre llega a los oídos de Dios y Dios siempre va a actuar a su tiempo, como Él lo considere. Y esto debería causar miedo en aquellos ricos opresores. En el caso de Santiago, el versículo 4 dice que el clamor, el grito de auxilio, el grito de socorro, era porque les estaba siendo robado su jornal. Y dice que este clamor había llegado, fijaros cómo describe a quién ha llegado el clamor: al Señor de los ejércitos, al Todopoderoso, al soberano frente al cual ningún ejército de los cielos y de la tierra puede impedir que lleve a cabo sus planes, su voluntad y su juicio. Sí es verdad que por desgracia vemos en el día de hoy cómo todavía hay empresas, hay jefes que explotan a sus trabajadores, que no les pagan un sueldo merecido, que les pagan poco, que les pagan mal, que les pagan tarde. Y vemos ricos que prosperan a costa de los demás, que se salen de rosita incluso frente a la justicia de este mundo, pero no van a poder escapar frente al juicio divino, frente al juicio eterno. Una tercera razón por la que estos opresores ricos iban a ser condenados: amasaron riquezas para su uso egoísta, se enriquecieron robando a los trabajadores, y en tercer lugar porque derrocharon el dinero para satisfacer sus pasiones pecaminosas. Comienza el versículo 5 diciendo: habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Dice la Reina Valera: habéis vivido en deleite sobre la tierra. Y esta expresión "sobre la tierra" señala que su única mira estaba en las cosas de la tierra, sin tener en cuenta a Dios. Su única satisfacción era vivir lujosamente, vivir derrochando sus bienes para sus propios deleites. Y esto como consecuencia tenía, sigue diciendo el versículo 5, que habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis sido disolutos, dice Reina Valera. No solo su exceso era lujo, sino que su tren de vida daba rienda suelta a una vida sexual pecaminosa y desenfrenada. Ahora bien, mientras que ellos pensaban que eran los reyes del mundo, viviendo la vida loca, no se estaban dando cuenta de que ese disfrute no era ningún disfrute real, sino que se encontraban bajo el engaño del diablo. El pecado en esta tierra puede parecer algo placentero, algo tentador, incluso algo bueno para los ojos, pero es un engaño. Y dice el versículo 5, sigue diciendo: habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza. Cuando se prepara un animal para la matanza, ¿qué se hace? Se le da mucha comida para ponerlo bien gordo y así poder matarlo y tener un mejor producto. Y cuando el animal está recibiendo esa comida, el animal no está pensando: yo mejor no como, que me matan. El animal está diciendo: madre mía, qué suerte tengo, que soy el más afortunado de la granja, del corral. El pecado es el dulce de la casita de chocolate de Hansel y Gretel. A la vista, al tacto, al olor, al gusto, es algo que llama la atención, es algo que parece placentero, pero su destino final es acabar dentro del horno de la bruja. El día de la matanza, un término usado en el Antiguo Testamento para hablar del juicio final. Dice Isaías 30:25: sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes en el gran día de la matanza, cuando caigan las torres. Estos ricos estaban engordando cargos y cargos en su contra para el día del juicio final. Y la última razón por la que estos ricos opresores iban a ser condenados: su juicio era sobre ellos porque amasaron riquezas para un uso egoísta, porque se enriquecieron robando a sus trabajadores,
porque derrocharon el dinero para satisfacer sus pasiones pecaminosas, y en último lugar, porque consiguieron este dinero de manera despiadada. Habéis condenado, versículo 6, y dado muerte al justo. La palabra condenado es un término judicial, es un término legal que se usaba cuando se pronunciaba veredicto sobre alguien. Y la condena que estaban profiriendo estos ricos sobre estos trabajadores era la condena de muerte. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Santiago nos está diciendo que literalmente estos ricos estaban matando, estaban cometiendo homicidio directamente contra estos pobres trabajadores, pero sí es cierto que el no pagarle el salario, el quedarse con parte de su dinero, era sentenciarlos a muerte. En aquellos días no se cobraba una nómina, como cobramos hoy muchos de nosotros a fin de mes, sino que por norma general, el pago se le hacía al final de la jornada a esa persona. Este pago no le permitía al trabajador tener grandes lujos, no le permitía incluso ahorrar, pero le daba para el pan de cada día. De manera que si ese día no recibía su salario, ese día no comía pan. Y estaban siendo condenados a penar aún más en su pobreza. Y al final podían incluso terminar muriendo de hambre. Es por eso que dice que estos jornaleros ante esta injusticia no le hacen resistencia. Muchos de ellos no tenían otra fuente de sustento, así que si el jefe se queda con una parte de mi trabajo, pues mañana al mismo sitio a la misma hora. Y a ver si suerte y me da la otra mitad. Y si me tengo que resignar, es que tengo que sobrevivir. Pero esta frase, él no hace resistencia, también podría aplicarse de otra manera, ya que Santiago, al hablar de la opresión de estas personas, dice algo precioso de estas personas. Habéis condenado y dado muerte, esto no es precioso, pero dice al justo. Eran creyentes, eran personas que habían sido justificadas por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y leemos, por ejemplo, en Mateo 5:39, que el Señor le dice a los creyentes, pero yo digo, y usa el mismo verbo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y dice que estos no hacían resistencia, también puede referirse a que estaban obedeciendo la palabra. Esto no significa que los creyentes no luchamos por nuestros derechos. No significa que nos tenemos que dejar pisotear por cualquiera y de cualquier forma. Pero sí significa que hemos de ser mansos, que hemos de ser humildes y que hemos de encomendar nuestras causas a aquel que juzga justamente, sabiendo que nuestro clamor llega sí o sí a los oídos del Señor de los ejércitos y que Él juzga de la mejor manera, en la mejor forma que Él considere y en el tiempo que Él tenga oportuno. Es por eso que, como hemos dicho al principio, Santiago continuará diciéndole a estos hermanos, paciencia. Sed pacientes hasta la venida del Señor. Y a la luz de todo lo que hemos visto en esta carta y hasta ahora, a mí al principio, y puede parecer extraño, encontrarnos con un texto así. Una carta dirigida a una iglesia, una carta dirigida a creyentes, encontrar un juicio tan fuerte para no creyentes. De hecho, es muy probable que esos ricos a los que está haciendo referencia nunca llegasen a escuchar estas palabras. Lo mismo pasaba en ocasiones en el Antiguo Testamento con los profetas que profetizaban con naciones paganas, que al final los que escuchaban el juicio contra estas naciones paganas eran el pueblo de Dios. Muchas de las naciones ni siquiera escuchaban estas palabras de juicio. Así que probablemente Santiago está escribiendo esto en este sitio, en esta carta, a una iglesia de creyentes por dos motivos. En primer lugar, para que los creyentes veamos, ya nos incluimos como iglesia, la gravedad del pecado en todos sus aspectos. Para que no tengamos la tentación de envidiar lo que tiene otro, de envidiar a los ricos, de codiciar las riquezas de este mundo, de amar al dinero, para que nosotros no seamos los que oprimamos al prójimo si estamos en una situación de autoridad y de poder sobre otros. Pero en segundo lugar, Santiago escribe estas palabras para dar ánimo a la iglesia,
para dar consuelo, para dar aliento a aquel que está siendo oprimido, recordándole, nuestro Dios está bajo el control de todo. Es el Señor de los ejércitos el que te está cuidando. Y Él tiene poder para juzgar la injusticia, y Él va a juzgar la injusticia de manera segura, porque lo está diciendo en su palabra infalible, inerrante, que tiene toda la autoridad, que ha sido inspirada de la boca de Dios. Por eso, volvemos al versículo 7. Por tanto, hermanos, a raíz de esta denuncia profética de juicio en contra de estos ricos opresores, sed pacientes hasta la venida del Señor. Así que, mis queridos hermanos, no inclinemos nuestro corazón al materialismo del mundo. Seamos agradecidos por lo que tenemos, tengamos contentamiento y seamos conscientes de que tenemos más de lo que necesitamos y más de lo que merecemos muchos de nosotros. Seamos sabios en gestionar los bienes que Dios nos ha dado. Tengamos compasión del necesitado. Seamos honestos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, sea cual sea la posición en la que nos encontremos, de estudiante, de asalariado, de pagador, seamos honestos. Aprendamos a vivir confiados en Dios, en el Señor de los ejércitos, en medio de cualquier situación en la que nos encontremos, por la que podamos estar pasando o por la que pasemos en el futuro. Que nuestra esperanza esté siempre puesta en la eternidad y no en las cosas perecederas y pasajeras de este mundo. Y que todo esto haga que nuestra principal motivación en la vida sea vivir una vida para la gloria del Señor de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.